Desde que se declara el aislamiento, se produce, bueno, en la primera semana se produjo un efecto, en el mercado decían un efecto Navidad, digamos. Digamos, la gente, por el miedo al desabastecimiento y todo lo que se produjo en esos días, hubo una venta fuera de lo normal, mucho mayor de lo habitual, que después tendió a bajar un poco, naturalmente, a acomodarse, pero particularmente en el caso de los cerdos, hay que dividir dos aspectos. En los animales en pie se produjo la traba, la dificultad para colocarlos, por esto de que el mercado, o sea, el área de mercado que abarca hoteles, restaurantes y catering se deprimió muchísimo, naturalmente, y todavía lo está. Y esos animales se tuvieron que volcar, los que se siguieron comercializando, volcar al consumo minorista principalmente, y el mayorista muy relegado solamente a viandas y a cosas muy puntuales. Entonces, primero que nada se generó una baja muy fuerte del precio del animal en pie, y eso permitió poner ofertas interesantes en la góndola, en el mostrador, y eso empujó fuertemente el consumo en carnicerías, o el consumo minorista, el consumo en supermercados y demás de la carne de cerdo, que creo que fue lo que hizo sostener la demanda, y que la caída del animal en pie no sea tan grande y tan dura para el productor como podría haber sido si eso no estaba. En ese sentido, la cadena se volcó al minorista a fuerza de ofertas, naturalmente, y en un contexto de bolsillo del consumidor bastante complicado, y respondió relativamente bien, ¿no? Ocupando un espacio quizás también dejado por la carne vacuna, con una composición de cadena distinta al vacuno y con precios que se sostuvieron y que no bajaron en todo este contexto, y de hecho hoy están en alza, digamos, la carne vacuna está subiendo. Y bueno, y ahí se ubica el cerdo como una alternativa más económica y como naturalmente saludable y accesible, y ha ocupado mucho espacio, sin duda es que ha crecido, ¿no? Históricamente el consumo de cerdo en Argentina anduvo entre los 7 y 8 kilos, donde 4 o 5 kilos eran de fiambres y 3 o 4 kilos podrían llegar a ser de consumo de carne fresca. Hoy estos números han invertido, la carne fresca es lo que más está traccionando el consumo de cerdo en Argentina, y los fiambres, a diferencia de la carne fresca, fueron los que cayeron en consumo en estos últimos 6 meses. En alguna medida el consumo de fiambres en Argentina es bastante marginal comparado con otros países donde tienen costumbres, países cercanos a nosotros, me refiero por cultura, Italia y España tienen una costumbre y un desarrollo en los fiambres que en Argentina no está. Y eso, por lo tanto, eso no se replicó ni se aumentó. Por ahí uno piensa en un fiambre como algo eventual, no algo de todos los días, como sí puede ser algo de todos los días una costeleta o una bondiola o lo que sea de carne fresca. En otros países el consumo de fiambre se sostuvo porque ya está incorporado en la dieta y ya está incorporado en el hábito de las personas. Acá se retrajo mucho porque está mucho más vinculado a lo social o a los ¿cómo se llaman? Mercados mayoristas, como pizzerías, ¿cómo se llama? Cualquier otro tipo de restaurantes o comidas sociales, digamos, ¿no? Entonces tenemos hasta acá que, por un lado, el consumo de carne fresca de cerdo en Argentina ha crecido muchísimo en estos últimos meses, más allá de lo que ya venía creciendo en años anteriores. Se cayó un poco el consumo de fiambres, esto hizo que las importaciones de cerdo hayan caído bastante, y por el otro lado empezaron a aparecer más exportaciones de carne de cerdo. Igual lo que hoy produce Argentina apenas alcanza para abastecer el mercado interno, por eso lo que se habla es de mayor necesidad de producción de carne de cerdo, pero ya nos vamos a meter en esto. Ahora le preguntamos a Juan Pablo Cerini respecto a las exportaciones que se han dado en estos meses. En ese sentido, algunas empresas que participamos de la cadena hemos estado trabajando desde hace varios años, 4 años ya creo, en la constitución de un consorcio de exportación con el objetivo de tener armado ya el canal y el músculo, digamos, entrenado para poder exportar determinado volumen. Históricamente ese volumen siempre fue muy bajo, siempre nos trazamos como objetivo el 10% de la producción nacional y siempre estuvimos por debajo del 5%.
Pero bueno, en este contexto donde el mercado interno se deprimió mucho, pudimos por lo menos llegar a tope, no sé si a tope, pero a abarcar toda la capacidad de faena, de desposte y de congelado que se podía conseguir en el mercado, digamos, para contratar, para poder exportar. El consorcio lo captó y de esa manera aliviar por lo menos algo de kilos de carne en el mercado interno y poder colocarlos en mercados internacionales, básicamente China, que cuando nosotros entrábamos en el contexto de la pandemia, China le mostraba al mundo que había salido, digamos, y empezaban a activarse los puertos y los mercados y demás. Bueno, en ese contexto, Argenpork, el consorcio de exportación, casi duplicó su faena, que sigue siendo súper marginal con respecto a la faena nacional, pero para las granjas que participamos, que teníamos excedentes de animales, fue una vía más que interesante, ¿no? Como en toda la cadena porcina, es fundamental la inversión en la pata industrial. Hemos crecido muy fuerte en producción en los últimos 15, 20 años. Y ese crecimiento no ha sido acompañado por las inversiones en industria. Las inversiones en industria son fundamentales. Cuando digo industria me refiero principalmente a faena y a la parte del frío. Las inversiones en desposte por ahí no son tan significativas, pero las de faena y de frío son las más importantes y las que hoy ajustan el zapato si uno piensa en abrir la apertura de más mercados y la posibilidad de colocar más cortes o kilos de carne de cerdo en otros lugares. En Argentina todavía hay margen para crecer, que eso es muy interesante, digamos. Todavía hay muchos lugares, por ahí hay lugares donde hay mucha producción o ya la gente tiene internalizada la idea de comer cerdo, pero hay otras provincias donde viene muy retrasado el consumo y primero que nada viene retrasada la producción y en segundo lugar, por lo tanto, el consumo, porque el cambio productivo, la tecnología, la alimentación, la genética, hace que el cerdo que uno come hoy en la mayoría de los lugares, por lo menos acá en la provincia y en los centros urbanos más importantes, sea un cerdo muy distinto al chancho de hace 20 años. Y eso se nota a la vista, se nota al olfato y se nota al paladar, eso está más que claro. Bueno, esa evolución hay provincias donde todavía viene un poco más retrasada y yo creo que ahí está la oportunidad del mercado interno, ¿no? Y hacemos una pausa en lo que seguimos en esta continuidad de entender qué es lo que está pasando con la cadena porcina y queremos concentrarnos en lo que es esta empresa, el Hinojo, con lo que significó pasar de ser una empresa agropecuaria a producir cerdos, producir genética, agregarle valor a los granos y terminar en un mostrador, en un consumo final a través de las carnicerías. ¿Qué aprendieron en todo este proceso? Desde lo más simple como puede ser el flujo que te da un negocio que se analiza semana a semana, y ese flujo es una vorágine y es una dinámica que se transmite en la parte de la imagen, en las redes sociales, en el ida y vuelta, en el WhatsApp como mecanismo de pedido, en los deliveries. En la inmediatez de estar nosotros como dueños, digamos, o familia en el mismo lugar donde está la unidad de negocio y la vinculación de la marca en alguna medida, en algunos casos con la familia, nos ha cambiado en gran medida la cabeza y ver otra faceta del negocio. El negocio comercial es muy distinto al negocio productivo, ¿no? Hay muchos barrios, muchas zonas donde todavía hay oportunidades para crecer. La idea de carnicería exclusivamente de cerdo es una idea que creemos nosotros y estamos convencidos que funciona y que el público lo recibe bien, por algo se mantienen y hay tantas. Y creo que hay una oportunidad, digamos, para seguir dándole valor a la forma en que uno comercializa el animal, ¿no? Que potenciar la experiencia de venta, que creo que es la esencia de nuestro modelo de carnicería, ¿no? Es decir, que te atiendan y que vos puedas pedir qué tipo de corte querés, qué tamaño y que digamos, realmente la persona que esté adelante tuyo no te
despache un corte simplemente, sino que te asesore o te ayude a tu comida, digamos, qué es lo que vas a comer, ¿no?